vamos a revisar los cálculos para el laboratorio número 9, el laboratorio de ETA, el laboratorio de determinación de calcio y magnesio. El primer punto que vamos a ver es el que dice: determine la concentración molar de la solución de EDTA preparada. Yo le digo ETA, pues porque así se leería, ¿no? Pero es EDTA. Ok. Veamos cómo serían los cálculos para esa solución. Ok, para comenzar con la estandarización del ETA, antes debemos siempre tener una concentración de un patrón, ¿verdad? Entonces, en este caso, nuestro patrón va a ser el carbonato de calcio. Pesamos una cantidad, para mi ejemplo, la cantidad que pesamos es, voy a hacer un ejemplo con una cantidad que me invento, digamos, 1.4728 gramos de CaCO3 estándar, ¿vale? Y lo voy a convertir en molaridad, una concentración de esa solución que preparó nuestro compañero o nuestros compañeros, que cogieron esa cantidad y le adicionaron ácido clorhídrico, como indica el procedimiento de la guía. Después agregaron hidróxido de sodio y después envasaron esa cantidad en 1 litro. De ese trabajo muy bien hecho, muy cuidadosamente realizado por nuestro compañero que preparó esta solución, es que ahora podemos asignar una concentración a esa solución. Podemos decir entonces que pesó esta cantidad que él pesó y que lo disolvió, por ejemplo, en 1 litro, en este ejemplo que estoy haciendo, ¿sí? De acuerdo a su guía, a la guía que ustedes hayan seguido y lo que haya escrito el compañero cuando lo preparó en el tablero, entonces ustedes van a hacer el cálculo, ¿cierto? En este ejemplo mío, él lo hizo dividido entre 1000,0 mililitros. ¿Por qué? Porque es un balón volumétrico de 1000 mililitros que tiene una precisión de 0.0. ¿Sí? Entonces decimos que cuando seamos un balón volumétrico de 1000 mililitros, decimos que seamos un balón de 1000.0 mililitros. Y esto lo vamos a llevar a molaridad. Entonces, pasamos sencillamente los gramos de carbonato de calcio usando el peso molecular a moles, y los mililitros lo vamos a pasar a litros para que nos quede mol sobre litro, molaridad de carbonato de calcio. Fácil, ¿no? Entonces ustedes van a buscar el peso molecular del carbonato de calcio, lo van a buscar en una fuente confiable. Recuerden que, por ejemplo, cuando vimos gravimetría yo les di una tabla de datos, ustedes la encuentran allí en YouTube, y ahí pueden buscar el cloruro de magnesio y cuál es su peso molecular y cuántos decimales tiene en ese peso molecular. Entonces ustedes buscan ese valor y vamos a decir que este valor nos da un número. Ese número que nos dio aquí es la concentración molar de carbonato de calcio, de nuestro stock, de la solución patrón, de la cual tomamos una alícuota para estandarizar, y lo hicimos por triplicado, o sea, 3 veces hicimos la toma de la alícuota y realizamos 3 veces la estandarización de esa solución con la solución de EDTA. ¿Okay? Para efectos de nuestro ejemplo voy a poner aquí un número, voy a inventarme un número, y ese número que seguimos aquí lo seguimos trabajando en nuestra estandarización y en el ejemplo que les estoy dando ahora, ¿vale? Entonces digamos que nos dio 0.0184. Voy a aprovechar aquí para explicar algo de las cifras significativas que debemos dejar. El peso molecular es una constante, ¿sí? Ustedes la van a tener y tienen el peso molecular, dicen dio tanto, eso tiene unas cifras significativas, ¿sí? Entonces digamos que la idea es que ustedes usen el de una tabla confiable, ¿sí? No ir redondeando el valor, sino que ustedes dicen, bueno, es
lo que encontraron en su tabla, en su tabla o en un documento. No es el que primero encuentren en Google, no, si el que ustedes encuentren en una fuente confiable. ¿Una fuente confiable qué significa? Ustedes pueden buscar un fabricante un manufacturador de productos químicos, por ejemplo Merck, Fisher, yo les hablé en un laboratorio anterior de Carlo Herba, pero digamos un fabricante de reactivos tiene una buena fuente, un handbook tiene una buena fuente, ¿sí? Y entonces tomamos el peso molecular, que sea con los decimales que aplica, y ese peso molecular que ponemos aquí. Pero cuando queremos dar el resultado, ya después de haber hecho la multiplicación, nosotros lo que vamos a decir es, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cifras significativas aquí en el peso, porque usamos una balanza analítica. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 significativas aquí en el volumen, porque usamos un balón volumétrico, ¿sí? Y entonces decimos que vamos a dejar, por ejemplo, nuestro resultado en 5 cifras significativas. Entonces decimos 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a darlo hasta aquí, hasta el quinto. Como el número que me sigue es un número inferior a 5, entonces, y este es par, se deja par, se deja este número, ¿sí? Porque el número no es mayor a 5, ¿cierto? Entonces, nuestra concentración aquí es 0.010018 molar de CaCO3. Esta sería nuestra concentración. ¿Por qué hago este ejemplo así? Porque quiero que tengamos en cuenta, yo les coloco muchas veces en los informes errores de cifras significativas y errores de redondeo. Es importante que tengan claro cuándo redondear, a qué número redondear y cuál es la cifra que vamos a redondear, a cuántas cifras significativas que vamos a redondear. Ya tenemos este valor y ahora con este valor vamos a seguir a la parte de calcular la estandarización del EDTA, ¿vale? Para efectos de la estandarización del EDTA, voy a hacer el ejemplo con un volumen que se nos haya ido cuando hicimos la estandarización, el volumen de EDTA que se nos haya ido y la cantidad de alícuota de esta solución patrón que hayamos tomado. Entonces, partimos siempre de la cantidad de estándar. En nuestro caso, el estándar es la solución stock, la solución patrón que acabamos de encontrar la concentración. Entonces, si la guía, el procedimiento nos dice, por ejemplo, tome 20 mililitros o tome 10 mililitros o tome 15 mililitros, ese volumen que nos dijo de la solución patrón es el que vamos a usar aquí. Voy a hacer mi ejemplo con que nos dijeron tome 15 mililitros con una pipeta volumétrica. Entonces voy a decir 15.00 mililitros de la solución patrón, ¿no? Del patrón, esta es de la patrón, de esa que preparó el compañero con mucho cuidado y que antes acabamos de sacar la concentración. Entonces, como ya tenemos la concentración de esa solución patrón, que es la solución de carbonato de calcio, entonces pasamos a litros, este volumen lo pasamos a litros y multiplicamos por la concentración que nos da la solución patrón. Ya sabemos que la reacción entre los ligandos del tipo del EDTA es una relación, son unos ligandos polidentados que reaccionan con el metal en una relación 1 a 1, ¿verdad? Entonces, sabemos que por un mol de calcio que haya, un mol de EDTA lo atrapa, ¿vale? Entonces, nuestra relación aquí sería que un mol de CaCO3 equivale a un mol de EDTA, ¿cierto? Equivale a un mol de EDTA. ¿Por qué? Porque un mol de CaCO3 tiene un mol de calcio y el mol de calcio reacciona con el EDTA y esta reacción es 1 a 1. Ahora bien, con estos datos ya podemos calcular cuál es la concentración de EDTA, pero esa cantidad de EDTA está en el volumen de EDTA que se nos haya ido. Entonces, ¿cuál fue nuestro volumen de EDTA?
lo que haya dicho la bureta que se nos fue. La bureta, por ejemplo, en mi ejemplo que me estoy inventando aquí, nos dice que se nos fueron delta, voy a inventar el número, 11,22 mililitros de ETA, 11.22 mililitros de EDTA. Y este valor lo paso a litros, ¿cierto? Lo paso a litros. Entonces esto nos da, en mi ejemplo, nos da este valor. Listo, eso me da todo esto. ¿Y en qué unidades me va a dar esto? Eso me lo da en molaridad de ETA. Molaridad de EDTA. ¿Listo? ¿Cuántas cifras de todas estas dejo? Pues las que sean significativas. Entonces yo partí de un volumen de 15 mililitros en mi ejemplo. 15 con una cubeta volumétrica, o sea 15.00, 4 cifras significativas. Multiplico por este que tenía 5, que es el que viene de la concentración que hallamos antes, tiene 5 cifras significativas, y dividí entre el volumen que me dijo la bureta, que fue 11,22, 4 cifras significativas. Por lo tanto, el menor número de cifras significativas es 4, y este resultado lo voy a reportar con 4 cifras significativas. Por lo tanto, cuento 1, 2, 3, 4 cifras significativas y hasta aquí lo dejo. Ya dependiendo de aquí hacia allá qué número tenga, es que redondeo este número. Pero en este caso, como es menor que 5,000, entonces lo dejo igual como está. Entonces decimos 0.01339. 1339 molar de EDTA. Este es el primera réplica, es decir, de mi primera réplica se me fueron 11,22. Digamos que en la segunda réplica me fueron 11,50 y en la tercera se me fueron 11,10. Pues cada uno de ellos me va a dar un resultado de estos y voy a obtener 3 resultados de EDTA en la estandarización. Saco el promedio de ellos 3 y ese promedio es mi concentración molar de EDTA. Esta es la real, ¿sí? La real. La estandarizada, ese es el resultado de mi estandarización del EDTA. ¿Sí? Muy sencillo, muy sencillo. Para efectos de nuestro ejemplo, en esta explicación que estoy dando, vamos a asumir que el valor que nos dio de ETA en promedio fue este, para que sigamos una secuencia. Pero lo que ustedes deben hacer es que toman sus 3 réplicas, las promedian y ese valor que le da el promedio es el que van a usar adelante en los cálculos para el calcio o para el magnesio. Espero haber sido claro. Y habiendo visto los cálculos para la solución del ETA, la siguiente pregunta es: calcule el contenido de calcio en la muestra, reportando su concentración como gramos sobre litro de cloruro de calcio deshidratado. Veamos cómo eran los cálculos para este caso. Ahora vamos a determinar el contenido de calcio como cloruro de calcio. Entonces para ello, digamos que nos van a ir en el experimento que yo realicé, con los datos que yo realicé en el experimento. Como yo no lo hice, me toca inventarme unos datos. Ustedes sí hicieron el experimento, por lo tanto ustedes sí colocan sus datos reales. Entonces voy a decir que en la estandarización de cloruro de calcio a mí se me fueron, siempre partimos del estándar, recuerden, siempre partimos del estándar, lo que tenemos la certeza de la concentración. Entonces tenemos que se nos fue, ¿qué tenemos de concentración cierta hasta ahora? La concentración del EDTA. Es la que tenemos, ¿cierto? La de calcio es la que vamos a averiguar. Entonces, ¿cuánto volumen se me fue? En mi experimento se me fueron 17,45. Es un número que me acaban de 17.45 mililitros de EDTA, ¿cierto?
Eso fue lo que me fue mi estandarización cuando cogí una alícuota de mi muestra que tiene calcio y la analicé. Entonces yo cogí una alícuota que me voy a inventar fue que tomé 20 mililitros de mi alícuota y la pasé a Erlenmeyer y ahora sí la titulé con EDTA, de acuerdo a como dice el procedimiento para calcio, para la determinación de calcio, con la solución base que decía ahí que agregara y el indicador apropiado para determinar calcio que ahí me indicaba. Entonces, se me fueron 17.45 mililitros de EDTA y yo los paso a litros, ¿cierto? Y lo multiplico por mi concentración de EDTA real, la que hay aquí, que para mi ejemplo va a ser 0.01339 mol de EDTA por litro, ¿cierto? Entonces aquí ya tengo una cantidad de moles de EDTA, porque ya mililitros los cancelé y litros los cancelé, ya tengo los moles de EDTA. Esos moles de EDTA los convierto a moles de cloruro de calcio deshidratado, o sea, un mol de EDTA va a reaccionar con un mol de calcio y un mol de calcio es equivalente a un mol de cloruro de calcio porque solo tiene un calcio, el cloruro de calcio, y es cloruro de calcio hidratado. Entonces yo puedo decir aquí que es un mol de ETA equivale a un mol de CaCl2.2H2O, ¿cierto? Y como me lo están pidiendo en gramos por litro, pues yo paso estos moles de cloruro de calcio a gramos de cloruro de calcio. Ya ustedes saben cómo hacerlo. Entonces dicen un mol de CaCl2.2H2O pesa lo que diga el peso molecular. Acuérdense, busquen una fuente confiable o hacen el cálculo ustedes mismos con la tabla periódica. Lo mismo allá cuando les digan la fuente confiable o con la tabla periódica, ustedes mismos hacen el cálculo y indican el peso molecular del cloruro de calcio hidratado. Entonces ese peso molecular lo ponen aquí en gramos y estos son los gramos que hay de cloruro de calcio hidratado, pero los gramos que hay en qué cantidad, estos son los gramos que hay en la alícuota que tomamos para analizar. En mi ejemplo, la alícuota que, o sea, aquí sigue la multiplicación, no me cabe aquí, quiero seguir acá, por la alícuota sería 1 sobre la alícuota. La alícuota, si quiero, en mililitros, ¿no? O en litros, como la quiera poner, no me lo voy a poner en mililitros. Entonces yo me dije, voy a dar un experimento, yo dije, son 20.00 mililitros que yo tomé en mi experimento. Ustedes revisan su guía, su procedimiento, cuánto de que ustedes tomaron y es su alícuota la que va aquí. ¿La alícuota de qué? De la muestra, no la alícuota del estándar. El estándar ya la usamos acá atrás. Esa no la volvemos a usar ahora, es de la muestra. Estamos en la sección en que hacemos el análisis del calcio y estamos en la muestra. Entonces, este es, y como lo queremos en gramos por litro, aquí ya tenemos los gramos, pues estos mililitros pasamos a litros, ¿cierto? A litros. Y ya, este valor que nos dio aquí, de toda esta operación, cancelando lo que pueda cancelarse. Digamos, los mililitros de ETA con los mililitros, los litros con los litros, los moles de ETA con moles de ETA, los moles de cloruro de calcio hidratado con moles de cloruro de calcio hidratado, nos quedan gramos de cloruro de calcio hidratado dividido entre mililitros, pero los mililitros cancelamos aquí con esto y nos quedan gramos de cloruro de calcio hidratado por litro. Entonces esto nos va a dar un valor aquí, un valor, y ese valor está dado en gramos por litro de CaCl2.2H2O. Es bastante sencillo, digamos, para el efecto en este cálculo, que yo tendría que buscar este peso molecular, hacer la multiplicación y decir mi peso molecular, mi resultado es tanto. Ustedes lo hacen con sus datos y les va a dar un resultado. ¿Qué pasa? Esta es una réplica, la réplica 1. Ustedes lo mismo, van a tomar sus 3 réplicas, les va a dar 3 resultados, hacen su tablita con los 3 resultados y anotan el promedio también, el promedio. ¿Cuánto fue el promedio? Tanto.
Entonces, este promedio es lo que ustedes van a indicar que es el resultado de su muestra en concentración de gramos por litro de cloruro de calcio hidratado. Su muestra es esta concentración, tiene esta concentración de cloruro de calcio hidratado. Ese es su valor experimental. Este es el valor experimental que ustedes obtuvieron haciendo su experimento, ¿vale? Es sencillo, así se calcula el contenido de calcio. Si le hubieran dicho no, que necesitamos el contenido de cloruro de calcio como calcio 2+, pues es lo mismo, simplemente que aquí ustedes ya dicen un mol de ETA equivale a un mol de calcio 2+, y aquí en vez de decir un mol de cloruro de calcio, sino un mol de calcio 2+, cuánto pesa el átomo de calcio, el peso molecular del calcio, y ya dan su resultado en gramos de calcio. Cuando están analizando la dureza, por ejemplo, nos dicen calcúlelo no en gramos por litro de cloruro de calcio hidratado, sino que nos dicen calcúlelo en partes por millón de carbonato de calcio. Muy similar, simplemente usted hace el mismo cálculo, pero aquí en mol de ETA ya dice un mol de ETA, un mol de calcio, y un mol de calcio es equivalente a un mol de carbonato de calcio, y ya teniendo el mol de carbonato de calcio lo pasa a gramos de carbonato de calcio, y partes por millón sería como decir miligramos sobre litro. ¿Sí? Miligramos sobre litro, o sea, lo tenemos que pasar a miligramos de carbonato de calcio y dividir entre el volumen, entre litro, o sea, así como hicimos aquí, según la alícuota que hayamos tomado, y ya nos da en miligramos por litro, que es partes por millón de carbonato de calcio. Entonces, de acuerdo a lo que le pidan, usted lo va a llevar el cálculo, pero el cálculo siempre va a ser muy similar a este que acabamos de hacer. Aquí en este ejemplo, en esta guía, en esta ocasión nos pidieron gramos por litro de cloruro de calcio, pero perfectamente, si no hubieran pedido gramos por miligramos por litro de carbonato de calcio, pues hacemos lo mismo, simplemente que decimos la conversión ya no usamos peso molecular de cloruro de calcio, sino de carbonato de calcio, ¿vale? Espero que haya sido claro cómo determinar calcio y cómo determinarlo en la sustancia que nos pida, cualquiera de las que nos pida. Ok, la tercera pregunta entonces, calcula el contenido de magnesio en la muestra, reportando su concentración como gramos sobre litro de cloruro de magnesio hexahidratado. Pero, pues, como podrán suponer, es muy similar a la que acabamos de ver de cloruro de calcio. Así que inténtenlo hacer ustedes solos y si no, pues procedan con esta siguiente parte del video. Bueno, entonces ahora vamos a calcular el contenido de magnesio que hay en la muestra. Recuerden que tenemos una sola muestra. Esa muestra tiene calcio y tiene magnesio. Tiene ambos. Entonces, como tiene ambos en la misma muestra, entonces vamos a calcularlo, tomamos la misma alícuota. ¿Sí? Es importante que cuando hagamos esto en la misma muestra y queramos determinar calcio y magnesio, que la alícuota que se tome en esa muestra sea la misma, tanto para analizar calcio como para analizar calcio más magnesio. ¿Sí? Bueno, entonces dos cosas a tener en cuenta. Una, cuando determinamos calcio usamos una base y un indicador. Esa base y ese indicador nos dan las condiciones ambientales apropiadas para que el ETA, cuando caiga en la solución, solo encuentre el calcio. Ese fue el truco por el que pudimos hacer el cálculo anterior y determinar cuánto calcio había, porque usamos esa concentración que utilizamos, esa cantidad, esa base que usamos a esa concentración y nos llevó a esa solución, quedó en un pH determinado, y ese pH determinado con ese indicador, no con otro, con ese indicador nos detecta cuando el ETA ha reaccionado con el calcio. En esa solución que estamos analizando también hay magnesio, pero el ETA no puede verlo. El ETA no puede reaccionar con él, no a esas condiciones que le pusimos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos el experimento
de no agregar la base errónea o la base trocada o el indicador trocado, porque a unas condiciones diferentes, por ejemplo en las que vamos a trabajar ahora aquí y que trabajaron pues ustedes en el experimento, para determinar calcio más magnesio, que es la otra parte del experimento, entonces tienen que tener en cuenta dos cosas. Una, que la alícuota sea la misma que se toma para cuando se analizó solo calcio. La alícuota es la misma, si fueron 10, pues 10 en ambos casos, 10 mililitros toma de alícuota de la muestra y 10 mililitros toma en la otra. Y otra cosa importante es que el indicador y la base con que se modificó el pH sea la adecuada. Entonces, en la de calcio más magnesio usaron cierta base, ¿cierto? Puede ser o el hidróxido de sodio o pudo haber sido el buffer amonio cloruro amónico, el que les dijera la guía, y el indicador que decía la guía. Entonces, por ejemplo, para calcio y magnesio, para este que vamos a calcular ahora, se usó un indicador, ¿cierto? Y usó unas condiciones de pH. A esas condiciones de pH que hicieron el experimento de calcio más magnesio, a esas condiciones, el ETA no es capaz de distinguir quién es calcio y quién es magnesio. Él los ve a ambos y a ambos los acompleja, los coordina, ¿sí? Los acompleja, los coordina, los liga, si se quiere así. Entonces, como liga a ambos, pues obvio se va a consumir más ETA. Se va a consumir más ETA porque no solo va por el calcio o no solo va por el magnesio, va por ambos. Por eso decimos determinación de calcio y magnesio. De calcio y magnesio. Obviamente el volumen que se va a ir más. Entonces, si yo en el ejemplo anterior indiqué que en mi ejemplo, pues que se iban 17,45 solo con el calcio, entonces ahorita voy a decir que un número más grande, obviamente. Yo voy a decir que se me fueron 29.30 mililitros, un número que me acabo de inventar. Entonces, 29.30 mililitros de LDTA, ¿cierto? Que se me va en este experimento cuando dije calcio más magnesio. Pero como ahora lo que me interesa no es saber cuánto calcio más magnesio había, sino solamente cuánto magnesio había, pues yo le tengo que restar a este 29.30 que me gasté en este experimento lo que me haya gastado en el anterior. Entonces yo cojo, por ejemplo, la primera réplica de este experimento, la comparo con la primera réplica de este experimento. Y a este 29.30 yo le resto 17.45. Cuando se lo resto, ahí yo le estoy diciendo, mire, del volumen que se me fue con calcio y con magnesio, que fueron 29.30, yo le voy a quitar el 17.45 que fue solo el del calcio. Entonces, como se lo voy a quitar, ese valor que me queda es solo del magnesio. Y este es como todo el cuidado, digamos, en el manejo de los cálculos que hay que tener en cuenta para hacer estos cálculos. Es simplemente que para calcular el magnesio restamos la cantidad del que se nos fue en calcio. Como hicieron 3 réplicas en calcio y tienen 3 réplicas en magnesio, pues cogen la primera del calcio con la primera del magnesio, la restan, la segunda del calcio con la segunda del magnesio, la restan, y la tercera del calcio con la tercera del magnesio y la restan, ¿vale? Es importante que hacen las 3, restan, no es que cogen el promedio de estos 3 con el promedio de estos 3, no, hacen el de primera con este, lo restan, hacen un cálculo, el de la segunda de este con la segunda de este, lo restan, hacen un cálculo, y la tercera de este con la tercera de este, lo restan y hacen un cálculo, ¿correcto? Y ya el promedio de esos 3 réplicas, como en todo, ese promedio ya va a ser la concentración de magnesio en la muestra. Veamos entonces cómo hacemos el cálculo. Yo quiero decirles con esto, que aquí tenemos calcio más magnesio, le restamos calcio, nos da magnesio. Y este volumen es el volumen de ETA que se nos fue el magnesio. Y a partir de aquí, el cálculo es igualito al que hicimos en el cloruro de calcio.
sino que hacemos magnesio. Usamos los pesos moleculares del magnesio y los llevamos a los gramos por litro de lo que nos pidan. Si en la guía nos están pidiendo cloruro de magnesio hexahidratado, pues lo llevamos a cloruro de magnesio hexahidratado. Si nos están pidiendo, díganos como, qué sé yo, carbonato de magnesio, pues lo llevamos a carbonato de magnesio. ¿Sí? Intenten hacerlo. Voy a hacerlo aquí. Y entonces, en este ejemplo, vamos a decir entonces que el volumen de ETA lo pasamos a litros para cancelar mililitros. Los litros pasamos con litros, nos quedan moles de ETA. El mol de ETA aquí reacciona con un mol de magnesio. El mol de magnesio reacciona, es equivalente a un mol de cloruro de magnesio hidratado. Un mol de cloruro de magnesio hidratado pues pesa un peso molecular. Ustedes buscan su peso molecular, recuerden una fuente confiable o sacándolo ustedes que nos consultan la periódica y ya lo tienen en gramos de cloruro de magnesio, de lo que le están pidiendo, ¿sí? En este caso pues que fue cloruro de magnesio hidratado. Entonces ya lo tenemos los gramos, pero ¿en cuánto volumen están en gramos? Acuérdense, seguimos aquí en la multiplicación por la alícuota de la muestra, la alícuota de la muestra. Entonces digamos que en mi ejemplo tiene que ser la misma alícuota que yo haya tomado experimentalmente, pero cuando yo diseño un experimento tengo que tener en cuenta de que debo tomar la misma alícuota en el anterior y en este. En mi ejemplo yo tomé 20 mililitros, pero aquí también tengo 20 mililitros. Y paso los mililitros a litros. Entonces así ya tengo, cancelando los mililitros, tengo los gramos de cloruro de magnesio por litro. Veámoslo cancelando. De magnesio, gramos de MgCl2.6H8 por litro, ¿cierto? Entonces esto nos da igual a esto. Esta es la primera réplica. La segunda réplica sería la resta de la segunda réplica que tenemos de magnesio con la segunda réplica de estos volúmenes. Lo restamos, nos da un valor y ese volumen hacemos el cálculo y así con el tercer caso. Y tenemos entonces tres valores a los cuales le sacamos el promedio y este promedio es lo que vamos a decir de la concentración experimental del cloruro de magnesio hexahidratado de la muestra, el valor experimental. Pues este es el valor experimental. ¿Por qué? Porque lo tuvimos en el experimento, ¿sí? Entonces, ya teniendo esos valores de la muestra experimental, el promedio, y el promedio de cloruro de calcio hexahidratado experimental, una concentración para la muestra y una concentración para la muestra, y conociendo cuánto pesó el compañero de ustedes, o ustedes mismos, si lo que la preparó, de la muestra problema, que en el tablero quedó escrito, recuerden escribir la foto que tomaron, pegarla en el tablero Miro y en el tablero y en la tabla de Excel para que todos tengamos visibilidad de cuánto fue que pesó. Peguen la imagen del tablero en la tabla de Excel y en el tablero Miro. Háganlo uno de ustedes, no esperen que sea el otro, háganlo uno de ustedes ya. Y entonces, teniendo ese valor, ya ustedes pueden decir, bueno, él pesó tanta cantidad en tantos litros. Ya ustedes fácilmente hacen el cálculo de tantos gramos por litro y ese sería el valor teórico. Y haciendo la relación de experimental menos teórico sobre teórico por 100, sacan el porcentaje de error y reportan cuán cerca estuvieron de hallar la concentración real, ¿no? Qué porcentaje de error estuvieron versus el teórico. Y ya, esos son todos los cálculos que hay que hacerle a esta guía, a esta práctica, digamos. Es una práctica muy útil. Si ustedes lo logran extender en su mente, podrían, por ejemplo, decir, lo puedo calcular en carbonato de calcio, sea que hallo la concentración de calcio, o sea que hallo la concentración
más bien la concentración de calcio más magnesio sin restarla, como el ETA no distingue si es calcio o es magnesio, pues podría yo asumir en un momento dado que todo fue calcio, lo convierto con el volumen total en carbonato de calcio y puedo decir la dureza de esta muestra es tanto, ¿sí? La dureza de la muestra es tanto. ¿De cuál muestra? De la muestra problema. Pero para hacer el cálculo de dureza sí tomaríamos todo el volumen que nos dio la análisis de calcio y magnesio y lo convertiríamos como si fuera calcio todo a carbonato de calcio. Y en ese volumen total es que decimos la dureza de esa muestra problema es tanto. Si ustedes lo quieren hacer, pueden hacerlo para esta práctica. Si es que no les está pidiendo la guía, pues verán, cada semestre es diferente. Entonces puede ser que este semestre les pidió fue gramos por litro de cloruro de calcio, cloruro de magnesio, no les pidió la dureza. Pero si les ha pedido la dureza, pues pueden calcularlo y teniendo el valor en miligramos por litro de carbonato de calcio, es que pueden decir la dureza del agua fue tantos ppm, miligramos por litro, tantos ppm de carbonato de calcio, y de acuerdo a la tabla, ustedes decir si es una muestra que tiene una dureza suave, muy suave, media, dura o muy dura, de acuerdo a la tabla de clasificación de la dureza, que ustedes ya vieron. Les agradezco mucho y hasta aquí son los cálculos. En adelante les voy a dar una reflexión que me gustaría que tuvieran en cuenta, pero si su afán es mucho, pues hasta aquí es suficiente. Estos son los cálculos que hay que hacer. Los que les dejo intriga de que esta recomendación, esta reflexión que les voy a hacer les puede interesar. Bueno, como han visto, como vimos en estos cálculos, son sencillos realmente. Y aquí quisiera dejarle una reflexión, una propuesta. Miren que estos cálculos son tan sencillos que ustedes perfectamente los podrían haber hecho en su laboratorio mientras hacían el experimento. Es decir, terminan el experimento, hacen los cálculos rápidamente, ven que son solo una multiplicación y unas divisiones, y sacan su resultado, tanto de estandarización como de cloruro de calcio, como del cloruro de calcio, como del cloruro de magnesio. Podrían en ese momento, una vez que terminen su laboratorio, en 10 minutos, 15 minutos, tener ya sus resultados y saber cuánto fue el porcentaje de error de la medición. Y con esto quiero decirles que sería mucho más interesante para ustedes el laboratorio si logramos que cuando lleguen al laboratorio hayan podido incluso ver el video de los cálculos, ¿sí? Entonces, mi reto para el siguiente laboratorio que vamos a hacer es que cuando ustedes tengan la sesión de laboratorio, que es la que sigue la de yodo, esa sesión ustedes ya tengan en el tablero Miro los cálculos, la forma de hacer los cálculos, o sea, este video que sería el de la asesoría de los cálculos, y cosa que cuando lleguen al laboratorio puedan hacer su experimento y al menos si no tenerlo pues el resultado exactamente allí, si pudieran acercarse mucho a saber cómo se hace el cálculo, y si llegan a tener alguna duda pues aprovechar y preguntar en el laboratorio, porque yo pensaría que si fuéramos lo suficientemente ordenados, al terminar la práctica y si ustedes tuvieran ya un bosquejo de su reporte, al terminar el laboratorio perfectamente ustedes podrían entregar su reporte y decir, mire, este es mi reporte, estas son mis conclusiones. Sería claro el análisis de resultados que tendrían que analizar de eso que obtuvieron, hacer unas conclusiones, y si ustedes ya previo llevan su introducción o bueno, como su introducción, porque ustedes saben que el reporte es hasta más sencillo, ¿no? El reporte no tiene introducción, no tiene resumen. Entonces,
si ustedes ya llevan, pues, digamos, su bibliografía, si han hecho alguna introducción y todo, entonces ustedes podrían muy rápidamente ahorrar tiempo que ustedes, digamos, invierten en su tiempo libre, en su tiempo después del laboratorio, cuando ya de pronto se les ha olvidado lo que hicieron, se les ha olvidado qué alícuotas tomaron, se les ha olvidado que ciertos detalles del laboratorio que son importantes, y podrían ahorrarse mucho tiempo. No estoy tan seguro de que seamos capaces, y me invito a que lo intenten para el siguiente, si logran hacerlo. Intenten entregar al final de su reporte, de su laboratorio, el reporte. Si ya llevan todos los cálculos listos, tal vez ya listos en Excel, o tal vez ya escritos por lo menos en su Word, simplemente ya que cojan su calculadora, hacen sus cálculos y ustedes dicen, vea, entrego mi reporte inmediatamente. Si lográramos eso sería muy bueno, porque aunque implicaría un tiempo previo de la preparación del laboratorio, una preparación que se implica leer la guía, hacer el diagrama de flujo, ver el video que yo les hago de estrategia al comienzo, y verse el video de la asesoría, que sería el video del final. Con esos datos ustedes ya tendrían casi que como al terminar su práctica de laboratorio, entregar su resultado y irse para su casa con la tranquilidad de que lo único que tienen pendiente para la siguiente jueves es la preparación de su siguiente práctica. Y eso les bajaría muchísimo la carga sobre todo la carga de estrés que ustedes manejan, que es alta, porque ustedes se les van cargando tareas de este laboratorio, de los otros laboratorios, y sería genial si a todo lo que hemos ido evolucionando durante este desarrollo de ustedes en este semestre, logramos que al final del semestre lograran un nivel de orden, como lo deben tener cuando marcan su material antes de arrancar, de trabajo en equipo, que es con el que no arrancamos hasta que no esté todo el laboratorio listo, todos los compañeros en igualdad de condiciones, hasta que no tengamos marcado todo el material y cada elemento que contenga un líquido, hasta que no tengamos nuestra área despejada con el material que no estamos usando y que no vamos a utilizar lejos de nuestra mesa, con todos nuestros elementos de protección. Y adicional a eso, que sería como el sueño hacia donde yo pensaría que deberíamos llegar en nuestro desarrollo como estudiantes, sería como decir, miren, preparo bien mi laboratorio, le dedico 3-4 horas de preparación, y ya sé que al final del laboratorio entrego todo. Entrego mi reporte, cuando el reporte, y de pronto cuando sea informe así como un poco más complejo, pues de pronto entonces ya cuando llegue a mi casa solamente es como terminar la introducción, el resumen y la bibliografía, de pronto estas cositas, pero les ahorraría muchísimo tiempo, sobre todo mental, mucho tiempo, mucha carga mental que ustedes manejan, porque ustedes tienen pues infinidad de responsabilidades con sus muchas tareas que tienen, muchas materias, que tienen, cada materia con muchas de esas como esta con laboratorios, y pues que yo creo que, bueno, sería el compromiso suyo, claro, como estudiante, también mi parte, mi compromiso como, digamos, como tutor, como profesor, de tenerles la asesoría, ¿no? De darles la asesoría de antes, para que ustedes la puedan estudiar y tener listos su análisis. Depende, planeando alguno que quiera intentarlo, y si lo logramos, pues podemos dar un ejemplo de que sí se puede, ¿vale? Es una invitación que les quería hacer. Muchas gracias por escucharme y buena suerte.